Buenas tardes, auxiliar. Hoy voy a presentar los códigos del laboratorio número 5 de sistemas secuenciales. Este es el punto número 2, el inciso C, que viene a ser un flip-flop T asíncrono. Las salidas Q1 y Q1 negado va a ser el flip-flop T conformado con compuertas NAND. La salida del Q2 y Q2 negado va a ser el flip-flop T conformado con compuertas NOR. Aquí, como se ve, esta es la parte de la declaración de las librerías. En Entity declaramos las variables de entrada y de salida, ¿verdad? Aquí tenemos el preset 1, clear 1, preset 2, clear 2 para los distintos tipos de flip-flop T, ¿verdad? Y aquí está la arquitectura que viene a ser la conexión del flip-flop en sí. En TouchBench vamos a ver lo que viene a ser el vector de prueba. Aquí tenemos la declaración de las variables de entrada y las variables de salida, ¿verdad? Y aquí tenemos la inicialización de las variables. El preset 1 va a inicializarse en 1 y el clear 1 va a inicializarse en 0. El preset 2 va a inicializarse en 0 y el clear 2 en 1. Ahora, como este es un flip-flop asíncrono, no vamos a hacer uso del clock que nos brinda el TouchBench. Simplemente vamos a hacer algunas pruebas en la parte donde dice Stimulus Process. Esta es la inicialización del proceso, ¿verdad? Y aquí vamos agregando los distintos valores para las variables de entrada. Para el preset 1, clear 1, preset 2, clear 2, el T1 y el T2 para distintos valores. Ahora, la gráfica de este circuito es el que se ve a continuación. Aquí tenemos el preset 1 y el clear 1. Esta configuración del preset 1 y el clear 1 hacen que la salida del flip-flop T1 inicialice en 0. Cuando la entrada del T1 está en 0, recuerda la historia, ¿no? Cuando está en 1 recuerda la historia, pero negado, como se ve en la figura. Y lo mismo viene a suceder con el flip-flop con NORS, que también tiene su preset y su clear, como se ve en la figura. En la configuración del preset 2 y del clear 2 hace que el Q inicialice en 1, con el T en 0 repite la historia pasada, con el T2 en 1 repite la historia pasada, pero negado, ¿verdad? Bueno, el otro punto que me tocó es el número 3, el inciso A, que nos pedía implementar un flip-flop integrado, que es el 74LS76. En su datasheet de este flip-flop nos viene a indicar que este es un flip-flop de pulso negativo. Entonces lo que yo hice aquí es programar, ¿no?, dicho flip-flop. En la parte de arriba tenemos lo que viene a ser las librerías a utilizar, y como siempre en Entity vemos las variables de entrada y las variables de salida. JK van a ser las variables de entrada juntamente con el preset clear y el clock. Las variables de salida es Q y Q negado. Input va a ser una variable auxiliar que la vamos a utilizar más adelante. Inicializamos la arquitectura. Vamos a nombrar a input el producto de J por K. Ahora, en proceso vamos a tomar en cuenta el clock, las entradas JK, el preset y el clear. Vamos a utilizar una variable auxiliar que es el temp, que va a ser en st de logic inicializado en 0. Ahora vamos a empezar a configurar, ¿no?, el JK. Cuando clear está en 1 y preset está en 1, entonces va a suceder que el flip-flop va a funcionar de manera normal. Aquí tenemos en esta configuración if resync. Esto nos indica que el flip-flop va a reaccionar a su salida con un flanco de subida, dado que el flip-flop es de pulso negativo, ¿verdad? A diferencia de un flip-flop normal. Aquí tenemos la tabla de verdad del flip-flop. Cuando es 0, 0, la historia se repite. Cuando es 0, 1, la salida es 0. Cuando es 1, 0, la salida es 1. Y cuando es 1, 1, la salida se repite, pero invertido. Temp vuelve a inicializar en 0, en este caso. Ahora, las salidas de temp, cuando se cumplan esta tabla de verdad, se va a pasar a las variables Q y Q negado. Ahora, su TouchBench o su vector de prueba. En este caso, al tratarse de un flip-flop síncrono, vamos a utilizar, ¿no?, el clock que nos da
el programa en sí. Aquí podemos ver las variables de entrada y las variables de salida. Aquí también las variables de entrada nos indican esta parte que están inicializándose todas en 0, tanto para el preset clear, el clock y la entrada JK. Ahora, el clock, vamos a utilizar un tiempo de 100 nanosegundos, o un periodo, mejor dicho, un periodo. Ahora vamos a programar el clock. Esta parte de acá nos permite programar el clock, el inicio del clock. El clock va a inicializar con un pulso positivo o con un nivel positivo, y va a seguirle un pulso a un nivel negativo y va a ir variando, ¿no? Ahora, lo que se ha hecho aquí es dar valores a las entradas del preset y declarar tanto como para J como para K, para los distintos valores, ¿no? Aquí tenemos J0, K0, luego viene 0, 1, 1, 0 y 1, 1 para ver todo el trabajo del flip-flop. Bueno, auxiliar, aquí podemos ver lo que viene en la tabla, ¿no? Bueno, el diagrama de tiempos del flip-flop. El preset y clear inicializan ambos en 0. Aquí está el clock, las variables de entrada J y K y las salidas. Habíamos aclarado que este es un flip-flop de pulso negativo, entonces el flip-flop va a reaccionar con los flancos de subida. Por ejemplo, en este caso, el flip-flop en el flanco de subida, en esta parte, J está en 0, K está en 1, entonces la salida va a estar en 0. Por otra parte, en esta parte de acá, en el de subida, tenemos un 1 en J y en K un 0. Tenemos un 0 y aquí un 1, perdón. Entonces va a ser un 0. Y aquí tenemos en el flanco de subida 1, 1 es la historia anterior, la historia pasada, pero invertida, ¿verdad? Y ese es el diagrama de tiempo, ¿no? Del flip-flop. El otro punto que me ha tocado es el 4 del inciso A, que es un flip-flop maestro esclavo. En este inciso he utilizado el mismo flip-flop mostrado anteriormente, el mismo código, a diferencia de en esta parte donde se diferencia. Este flip-flop va a ser un flip-flop con pulso positivo, es decir, que la reacción del flip-flop va a ser cuando se tiene un flanco de bajada. Hemos cambiado esta parte, en vez de rising edge, simplemente hemos variado a falling edge, que nos permite hacer trabajar el flip-flop en lo que viene siendo los flancos de bajada. El programa es el mismo, ahí tenemos las librerías a utilizar. En Entity las variables de entrada y de salida. Input es una variable auxiliar que va a ser el producto de J por K. Temp igual es una variable auxiliar, de logic, que inicializa en 0. Y aquí vemos, ¿no? Cuando el clock es 1 y el preset es en 1, entonces el flip-flop empieza a funcionar de acuerdo a la tabla de verdad que tenemos aquí. Ahora, para el test bench es básicamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos las variables de entrada. Aquí tenemos las variables de entrada, pero con un valor inicial, ¿verdad? Tanto para J, K, preset, clear y el clock. De la misma forma, como este flip-flop es un flip-flop síncrono, estamos haciendo el uso del clock que nos da el programa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos constant, CLK, periodo. El periodo del clock va a ser de 100 nanosegundos. Ahora, el clock va a inicializar en esta parte, nos dice, va a inicializar con 1 y luego con un 0 y va a ir repitiéndose. Ahora, en la parte de estímulos process también hemos dado valores para el preset y clear y J y K para hacer cumplir la tabla de verdad, ¿no? Con J 0 y K en 0, luego en 0 en 1, 1 0 y 1 en 1. El gráfico del diagrama de tiempos es el que se ve a continuación. Como habíamos aclarado anteriormente, este es un flip-flop que va a funcionar con un flanco de bajada. Por ejemplo, en esta parte de acá
En el flanco de bajada, la entrada de J si tiene un 0 y un 1, la salida va a ser un 0. En esta parte de acá, en la bajada, tenemos un 1, 1, va a ser la historia pasada, pero negado, ¿verdad? Y esos son los puntos que me ha tocado Auxi. Gracias por su atención.